Que Bezrat Hashem nuestro estudio sea para la atzlajá de nuestros soldados, para que Bezrat Hashem nuestros secuestrados vuelvan a sus familias y nuestros enfermos y nuestros heridos se recuperen, Bezrat Hashem. Amén. Estábamos en el Perek Zain de Daniel y habíamos estudiado junto con el Malvin la forma en que los diferentes animales van saliendo del mar y también cuáles son las características que estos animales tienen y qué es lo que significan, ¿no? Habíamos hablado de los Malhuyot, de cada uno de los reinados que iban a haber durante la historia, hasta que llegamos al último, que es el cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia, que arroja a tres y él se instala. Y habíamos visto explicaciones que el Malvin trae dos sobre la forma de explicar lo que significa o simboliza el cuerno pequeño según cómo él lo estudia. Después de esto, dice el Perek Zain en el Pasuk, voy a comenzar desde el Pasuk Tet. El Het es que el Pasuk Het, el 8, habla del cuerno pequeño, habla también que tiene ojos, ya dijimos que vigila, tiene una boca que habla a cosas grandes, se refiere a todo tipo de cosas con muy bonitas palabras, pero que al final normalmente no significan nada. Dice después en el Pasuk Tet, Hazeh Havet. Yo estaba mirando Atetik Karsavan Remiu, Beatik Yomin Yetiv Lebushe Kitlak Jivar. Dice, yo estaba mirando esta visión, ¿no? Que se le había presentado, ustedes recuerdan, en 2 noches. Y de pronto dice que vio que Karsevan, tronos, o sea, sillas, tronos, Remiu, se levantaban. Rashi explica de Karsevan Remiu, Adashel Kisot Utulu. Las sillas fueron, Rashi dice Utulu, fueron tomadas, de Nitkenu Leishev la Mishpat. Fueron tomadas unas sillas y estas fueron puestas, así Rashi explica, a partir del Midrash, para que se sentaran a hacer un juicio. Echad ledin, behad litzdaka le Israel. Simplemente entendemos, según lo que Rashi quiere decir, que se tomaron 2 sillas. En una silla se va a juzgar a las naciones, o sea, a estos Malhuyot, y en otra silla es la silla de la Tzedaká, donde va a estar el juicio a Israel. ¿Bien? O sea, hay como dos grandes caminos, un camino de Mishpat y un camino de Tzedaká. Estas son las sillas de las que se está hablando y así Rashi lo explica. Beatik Yomim, y Atik Yomim, o sea, el anciano de los días, Atik Yomim, Yetiv se sentó, le bouché la ropa del Atik Yomim, Kitlak Jivar, era como la nieve blanca, Usear Reshe que Amar Neke, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Obviamente hay que entender qué es lo que significan estos atributos, esta forma de describir a Atik Yomin, que es Hashem, ¿no? A Kadosh Baruj Hu. Inmediatamente dice Rashi, ve Atik Yomim, o sea, el anciano de los días, Atik significa anciano, Yomin de días, y Ativ se sentó. A Kadosh Baruj Hu Yoshev la Mishpat. A Kadosh Baruj Hu se sentó para hacer juicio. Al ha-malchut azot. Y Rashi explica hacer juicio a este malhut, o sea, a este reinado. Se refiere al reinado, al cuarto reinado. De al shelefaneja, y a aquellos que estuvieron antes de él. O sea, Akadosh Baruj Hu en un momento va a juzgar a los malhuyot. O sea, va a hacer un juicio
a todos estos reinados que estuvieron y que persiguieron y que trataron de esta manera tan nefasta a Israel. She'ich'isu lefanav, que ellos se comportaron mal, lo hicieron enfadar, lefanav beitziku lebanav, y itziku, o sea, molestaron, dañaron a sus hijos, o sea, a Israel. Entonces, esta es la kavaná que Atik Yomin Yetiv, y es por eso que se llama Atik Yomim, porque para Kadosh Baruj Hu Atik Yomim o Hatit Yomim, como se diría en arameo, anciano de los días o nuevo de los días, es lo mismo. Kadosh Baruj Hu es eterno, no tiene tiempo. Entonces decir que Atik Yomim o no decir Atik Yomim es simplemente lo mismo, que para Kadosh Baruj Hu no está dentro del tiempo. Entonces, ¿por qué acá Daniel lo llama Atik Yomim con este apelativo? Es porque va a traer el recuerdo de los días. O sea, Atik Yomim quiere decir que va a traer los días que pasaron en este mundo y los va a juzgar. ¿A quienes va a juzgar? A las naciones que Yiheisu lefanav, que se comportaron mal delante de él, y que Itziku lefanav, como dice Rashi, o sea, que perjudicaron a sus hijos. Akshab dice que el anciano de los días, o sea, Hashem, tenía la ropa de él de Boucher, Kitlak Jivar. Era como nieve blanca. Le laven abonot amo. ¿Para qué? ¿Cuál es la identificación de la ropa de color blanco? Para le laven, o sea, para emblanquecer, significa perdonar, para poner de una manera diferente los abonot amo, los pecados de Am Israel. O sea que Akadosh Baruj Hu va a perdonar los pecados de Am Israel, porque hay algo acá importante que vamos a nosotros a ver más adelante, que es la dargá tan grande que tiene la tshuvá. Entonces, con esa dargá tan grande es la imagen de lo blanco. O sea, como que Israel le entrega a Kadosh Baruj Hu la imagen de lo blanco, y eso significa que Hashem va a lelaven, va a emblanquecer los abonot de su pueblo. Besear reshe que amar neke. Y dice, Rashi explica qué significa que el cabello de su cabeza era como la lana limpia, o sea, canoso, eso significa canoso. Menake atzmo min hazhuyot sheyesh laumot lefanav. ¿Por qué dice como lana limpia? ¿Qué es lo que quiere limpiar? O sea, ¿qué es lo que limpia de su cabello? Entonces explica Rashi que limpia cualquier sehut, cualquier mérito, cualquier cosa buena que las naciones hayan tenido, a Kadosh Baruj Hu la saca de su cabeza, o sea, la limpia, la expulsa, la rechaza. Sheyesh laumot lefanav, que hubiesen tenido las naciones delante de él, umeshalem lahem, y les paga, o sea, les va a dar la recompensa que se merecen, kol seharam baolam hazeh, y en este mundo les da su sahar, o sea, limpia en el sentido de que entrega los sehuyot que tienen en este mundo, o sea, en el mundo material, los huyot, las recompensas son obviamente materiales. ¿Okay? Vaikra Rabá, y en Vaikra Rabá, como está escrito, ahí es donde aparece esta idea, ¿no? Que es una idea que ya nosotros conocemos en varios otros Tjanim, varios otros contenidos, que Akadosh Baruj Hu paga a los Reshaim, y también de las naciones del mundo, obviamente, los pocos sehuyot que puede ser que tengan, se los paga en este mundo, y de esa manera en el programa va solamente hay castigos. Esta es la imagen de el juez que se sienta para juicio. Después dice, Korse Shvivin Dinur, el trono de él, o sea, el trono de Hashem Itbaraj, donde él se sentó para hacer juicio, Shvivin Dinur, tiene rayos de fuego, Galgiloi Nur Dalik, y tiene como galgalim, como ruedas de fuego que está constantemente encendiéndose. Imagen de poder, de mucho poder.
Y Rashi explica Dinur, el fuego, Shelesh, Nur Dalik, fuego que está encendido. La imagen es de poder, porque el fuego es un símbolo de poder. O sea que este juicio se va a realizar de una manera muy poderosa en el momento que Hashem lo decida, ¿no? Esta es la explicación que Rashi da a este paso. Explica el Malvin lo siguiente con respecto a los tronos y a la imagen del anciano de los días. Lo que es más importante acá es el tema del juicio. Explica el Malvin lo siguiente. Dice, Haze Havet de Harsevan Ramiu. Estaba mirando hasta que vi los tronos que se levantaron. Sheraiti et Ahaya Bamahazé. Estaba viendo el animal este de Mahazé en esta visión. Ad sheyabo aed sheyushlehu akisaot. Hasta que vino el momento en que fueron puestas, largadas, fueron como tiradas, o sea, para que estén las kisaot. Bepershu Hazal Betanjuma, y los sabios explicaron en el Midrash Tanjuma, dice el Malvin, Elu kisaot ovdei kohavim umazalot. Estas son las sillas de los ovdei kohavim, de los idólatras, sheatida kadosh baruchu leofham, que en el futuro Akadosh Baruj Hu las va a dar vuelta. O sea, si de alguna manera en este mundo los Obdeko Javinu Mazalot, los idólatras, tienen algún poder, en algún momento Akadosh Baruj Hu les va a quitar ese poder. Por eso, ese es el mashal de que las sillas se van a dar vuelta. O sea, el Malvin está estudiando el tema de las sillas que se tiraron, se pusieron, que aparecieron, no como en la misma dirección que Rashi quiso decir que es señal de juicio, sino que nos enseña que en el futuro las sillas, los tronos, el poder de los idólatras va a desaparecer, se les va a quitar ese poder. Ad dikar saban, dice, hasta que las sillas, yetiv en ketivkam el remiu. Está escrito remiu, fueron levantadas, no fueron tiradas. Bejen huomer. Y así es como dice, Beafachti kise mamlachot. Está escrito en el Naví Haggai, donde dice, Afachti, di vuelta, kise mamlachot, di vuelta el trono de los reinados. Sheretzonolomar quiere decir, Sheakise tetzayer amemshalot. El kise, el trono, obviamente, señala, es símbolo de poder, de algo que tiene poder, y darlo vuelta es quitarle ese poder, ese es el símbolo. Y lo que vio Daniel, dice el Malvin, fue que se dieron vuelta los tronos de los idólatras, que Moshe Nehemar be Haggai, como está escrito en Haggai, Afachti kisem amlachot, di vuelta el trono de los reinados, Beishmadati Josek mamlachot agoim, y destruí la fuerza de los reinos de las naciones. Beafachti Merkabah, y di vuelta su carro. Berrochbea, a los que estaban allí en el carro. Beyardu susim berrochbeichen ish bejerebajiv. Y al final cayeron uno y otro, el caballo y el jinete, y se mataron unos con otros. Es una profecía de algo que va a ocurrir en el futuro. Y dice el Malvin, es la misma idea que está escrita acá en Daniel, que los tronos se dan vuelta. Ver שזה היה על ידי המהומה שהתחזה בין העמים. Y acá el Malvin agrega algo muy interesante. Dice que este Mahazé que vio Haggai, que él lo está comparando al Mahazé que ve Daniel. No se olviden que Haggai va a ser también uno de los últimos profetas, más o menos contemporáneo a Daniel también, pero él está comparando la profecía de ambos, de que va a haber una fijat akisaot, que se van a dar vuelta las sillas. ¿Qué quiere decir eso? Y que van a perder su poder, ¿no? Pero el Malin explica por qué. Dice que esto va a ocurrir por una mehumá, una revuelta, que va a acontecer, Ben Amim, entre los pueblos, Atzmam mismos, Ish Behere Bajib, cada uno con la espada del otro. O sea, que va a haber un momento en que los mismos pueblos van a luchar unos con otros. Y esa es Afijata Kisaot.
eso significa que el poder lo van a perder. ¿Por qué? Porque mientras estén unidos, van a tener poder en este mundo. Kadosh Baruj Hu les va a dar poder en este mundo si están unidos. Pero si están separados, el poder lo empiezan a perder, empieza a desaparecer de ellos, que es una de las cosas que también estudiamos en la clase pasada. ¿Recuerdan del cuerno pequeño que tira este y tira el otro? O sea, que es la situación dada así, que tienen que estar divididos para que de esa manera su poder no sea tan grande, ¿no? Y también a nivel de lo que estamos hablando de las mamlajot, el momento que sigan divididos, entonces el poder de ellos va a desaparecer. O Shepershu Rabenu Itzhak Abravanel, y dice que Rabenu Itzhak Abravanel, Perash, él explicó en su Perush Sheni, algo que se llama el Perush Sheni. Abravanel tiene algo que se llama el Perush Sheni, Shediver al Kise Asarim, que habla del Kisei Asarim, o sea, habla del trono de los ministros, Kisei Asarim, a Elionim, superiores, Sare Aomot Sheyufsak Kohan Beshifam. Rabbeinu Yitzhak Abravanel dice que la fijata Kisaot, o sea, dar vuelta a las sillas, los tronos de los que se está hablando acá, no ocurre en este mundo, sino que ocurre en el mundo de los ángeles. Ustedes saben que cada nación tiene un ángel que la conduce. Cada nación tiene una fuerza espiritual que la maneja, ¿sí? Que conduce a esa nación, ¿no? Bueno, esa fuerza espiritual en el futuro, ese poder que tiene sobre esta nación va a cesar. Y eso es lo que significa que el trono se da vuelta, que la silla se da vuelta. Y como se da vuelta, entonces esa nación en este mundo pierde su fuerza automáticamente. ¿Bien? O sea, según la explicación que nos quiere enseñar Rabbeinu Isaac Abravanel, no necesariamente que van a perder su poder porque hacen una guerra unos con otros, sino que se van a empezar a desmembrar por sí mismos. ¿Bien? Y eso es algo que lo hemos visto, y la historia nos lo está enseñando. Grandes poderes que hubo en el mundo, grandes naciones que hubo en el mundo, de pronto, y no necesariamente por guerras con otros, también las hubo, pero de pronto comienzan como a ser cada vez más débiles y a pasar a la escena de la historia como una nación secundaria, terciaria y no demasiado importante. ¿Bien? Eso es lo que Rabbeinu Yitzhak Abravanel quiere enseñarnos sobre esto que los tronos se dieron vuelta. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos sobre los tronos estos, las sillas que fueron dadas vueltas, tres explicaciones. Una que dice Rashi que fueron puestas para juicio de las naciones. Otra que significa que en este mundo pierden poder porque luchan unos con otros. Y la tercera explicación de Rabbeinu Yitzhak Abravanel de que es en el mundo celestial, los ángeles que pierden su poder, y este es el símbolo de las sillas que se dan vuelta. Ahora, dice después Beatik Yomim, el anciano de los días, Betzonolomar, quiere decir a Kadosh Baruj Hu, Shehu Ne'etak min hayamin be'azman. Les había yo explicado que la explicación Atik Yomim, ¿por qué se llama Atik Yomim a Hashem cuando es impropio, ¿no? Esto obviamente es una forma codificada que tiene el Naví de hablar, de la misma manera que cuando nosotros decimos en la tefilá que Kadosh Baruj Hu es aquel Agadol, Agibor de Anorá, es simplemente lo decimos como trae el Gemara en Masejet Brajot porque está escrito en el profeta, ¿bien? Porque fue escrito así. Si no hubiese estado escrito, nosotros no podríamos haber dicho eso, porque decir tres cosas sobre Akadosh Baruj Hu, Agadol, Agibor de Anorá, es como si solo tuviera esas tres y no más, pero no es así. Es simplemente porque ahí se nos quiere enseñar algo. ¿Bien? Obviamente hay que estudiar lo que uno dice en la tefila. Entonces, lo mismo acá. Atik Yomim no corresponde decir que es antiguo de los días, porque Hashem es más allá de todo. Entonces, una explicación que yo les di es porque recuerda todas las cosas antiguas que pasaron en este mundo y las juzga. O sea que al ser una persona anciana, es la que tiene más capacidad de poder juzgar. ¿Bien? Ese es el punto, que no sea del juicio, cuando se es anciano se tiene experiencia y se juzga. ¿Bien? Viene acá el Malvin y nos quiere dar otra explicación. ¿Por qué Atik?
La Atik es Ain, Tav, Kuf. Y lo quiere hacer depender de la raíz, o sea, de la expresión netak, neetak, neetak minayamin beasman, que quiere decir que está separado, que fue desconectado del tiempo y de los días y del tiempo, o sea, el eterno. Cuando decimos atik yomim, no quiere decir antiguo de los días, sino el desconectado, en el sentido de que no está bajo la influencia del tiempo, ¿ven? Porque Hashem es eterno. Retzono lomar sheino tajat hazman, que no está bajo el tiempo, que Moshe Katu, como está escrito en Yov, Beyodaav lo hazu yamav. Aquellos que, en un paso que en Yov dice, aquellos que lo conocen, o sea, que conocen, que pueden ingresar a las partes más profundas de la forma en que Hashem maneja el mundo, lo hazu yamav. Jamás podrán llegar a percibir sus días, porque Él es eterno. O que Moshe Perashti, como ya él también explicó, como el Malvin explicó allá. Yashab al quiso lishpot et haaretz, se sentó sobre su trono a qué, a juzgar la tierra, sheze mejune beyeshiva. Y eso es lo que se llama beyeshiva, a sentarse, que Moshe Katu, como está escrito, Beashem leolam yeshev, a Kadosh Baruj Hu para siempre será sentado, konen la mishpat kiso, va a adquirir para el juicio su trono, o sea, es una forma de expresar sentarse, de expresar el sentarse. Ahora, el Malvin explica lo de la ropa y del cabello. Dice, Lebushe kitlak jivaru sea reshe que amarneke, explica a Lebushim, la ropa, a metzayenim etapeulot behamidot. La ropa normalmente suele indicar, suele manifestar acciones y midot, sheban y tlabesh beeta peula. Midot en el sentido de actividades, no solamente físicas, sino del pensamiento que la persona realiza en el momento que viste determinado vestuario. Por ejemplo, si una persona va a trabajar en un laboratorio, entonces solamente suele ponerse un uniforme especial, ¿no? Tiene un delantal o algo como para poder trabajar en ese laboratorio. Entonces quiere decir que esa ropa lo identifica como alguien que se dedica a trabajar, por ejemplo, en una ma'abadá, en un laboratorio. ¿Okay? Una persona que trabaja en la construcción tiene una ropa especial que con casco, y hoy día es bastante más sofisticada incluso, que lo identifica como una persona que trabaja en esa actividad. ¿Eh? Lo mismo los médicos, hoy día también tienen como prácticamente un uniforme cuando están en el hospital, los soldados, obviamente. Cada persona, su vestuario en una peula específica lo identifica con esa peula, lo identifica con esa actividad. Sheamidot, dice el Malvin, mejunin beshen levushim kanuda. Como sabemos en los libros de Musar, en muchos lugares, las midot de la persona suelen identificarse o suelen definirse como levush, como la ropa. ¿Bien? O sea, las midot nos referimos a las cualidades, al gesed, a la bondad, al ser una persona generosa, etc. Se suelen muchas veces identificar en los libros de Musar con la palabra lebush, el vestuario. ¿Bien? Y bueno, eso también tiene otras cosas al piazot, pero en general gira en ese concepto. Entonces, también acá quiere el Malvin explicar, ¿bien? O sea, ya entienden hacia dónde él va a querer explicar de que esto, obviamente Hashem no tiene ropa, ni el cabello de este color de otro, simplemente indica una peulá, indica una actividad. Be'arosh metzayen amachshava. Y obviamente la cabeza, metzayen amachshava, tiene que ver con el pensamiento. Por lo tanto, cuando estamos hablando acá de la ropa y de la cabeza, estamos hablando de las midot, o sea, de las peulot, de las acciones, y cuando hablamos de la cabeza, estamos hablando de la machshava. Y ambas, dice el Malvin, están presentes en el juicio que Hashem va a hacer al final de los días. O sea, la peulá va a ser una peulá de juicio y la machshava va a ser una machshava de juicio.
Y alrededor de su trono, de donde él está sentado, explica al Malvin, Karse Shevivin Dinur. Hay fuego que lo rodea. El trono está rodeado por fuego. Aesh Asoref Umejale, el fuego que lo rodea, Umejale, y que destruye, Beadin Akashe Yatza Minakise Lemat. De donde él está sentado, hay un fuego difícil que sale de ese quise, le mata hacia abajo, que Moshe Katuv, como está escrito, Tzedek u Mishpat mejor quiso. Tzedek y Mishpat, o sea, justicia y juicio, mejor quiso, son el lugar donde él se asienta. Esh lefanav teilech, fuego delante de él camina, utelahet saviv tzarab. Y de esa manera va a ir y va a alcanzar a todos los que están alrededor, a todos los enemigos que están alrededor. Uperashti, expliqué, dice el Malvin, Sheaesh lo yatza me Hashem, que el fuego no sale directamente de Hashem, que Hashem malach tagel haaretz, porque Kadosh Baruj Hu, cuando reina tagel, hace que se alegre la tierra, que le fanav Hesed de Rahamim, que delante de Hashem hay Hesed y hay Rahamim, o sea, bondad y misericordia. Raka esh yotze mi mejor kisco, sino que el fuego sale del lugar donde está su trono. Y hay una diferencia acá, dice el Malvin. O kobar bearte beperush merkebet y Jeskel, y también cuando habló de la Merkabah y Jeskel, quiere decir que el castigo no es algo que sea inherente a la peulá que Hashem quiere hacer en el mundo, sino que es un derivado. Y es por eso que el castigo, el fuego, que es para castigar, obviamente, sale de el trono. En cambio, delante de él, directamente delante de él, hay Gesed de Rahamim. Y eso es el que el Malvin estudia de los Pesukim. Seguimos en el Pasuk Yud. Este es el Pasuk Tet, que es un Pasuk complicado, difícil de entender por la personificación que se trae de Akadosh Baruj Hu, que hay que explicar qué es lo que significa, ¿no? Y nuestros sabios ya nos lo explicaron, o sea, nosotros no somos Baruch Hashem Yetomim en Yeda, no es que seamos huérfanos en Yeda, sabemos qué es lo que el Naví nos quiere enseñar y por eso hay que conocer lo que el Naví dijo y cuál es la explicación según como la Torá y nuestros sabios han entendido, han recibido esa explicación también. El Pasuk Yud dice así: Nehar dinur naget benafek min kodamoy elef alfin yeshameshune berivon revevan kodamoy yekumun dina yetif besifrin petich. Dice un Nehar Dinur, un río de fuego. Salió un río de fuego. Naged se proyectaba, Benafek y salía, Min Kodamoy, de delante de él, o sea, delante de el Atikyomim, de Hashem. Elef al fin, miles de miles, Yeshameshune, lo servían. O sea, muchos seres, muchos ángeles, simplemente de eso está hablando, servían a Tikyomim, al lado, cerca, por donde estaba este río de fuego. Beribor Rebabam, y cientos de miles, Kodamoy y Yekumun, delante de él se levantan, Dina y Yetiv. El juicio se sienta, para el juicio se sienta, Besifrin Petiju, y los libros se abren. ¿Bien? O sea, es una sesión de juicio, lo que está escribiendo acá Daniel, de una manera bastante extendida, porque estamos hablando de un juicio muy, 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 muy profundo. Rashi dice, Rashi nos explica en términos simples lo que significan estas palabras en arameo, porque ya explicó que estamos hablando de un juicio. Cuando habló de los tronos, habló del juicio, ¿no? A las naciones, y por lo tanto esta forma parte de las demás cosas que el juicio se contemplan. Dice Naged Benafet, Moshech Beyotze, sale este río, lo sirven a Kena Atikyomin, y Dina Yeti, dice, para juicio se sienta, Hamishpat Nityashev Lefana. El juicio Nityashev, se asienta delante de él, o sea que este es una ocasión en que va a haber juicio.
De eso está hablando y así es como Rashi lo planteó desde el principio. Besifrim petijo, y los libros se abren. ¿Qué libros? Asefarim, Niftejú, los libros se abren. Shitrei ha'aberot de ha'raot she'asu. Son todos los documentos de los pecados y de las maldades que las naciones hicieron. Este es el tema de los Sifrim Petijo, los libros se abren. El Malvin habla sobre, conecta ambas cosas. No se olviden que Rashi va en el kibún de que hay un juicio acá, y el Malvin lo extiende también opina que es así, pero extiende la explicación un poco más. Y sobre los libros dice lo siguiente, dice, Be'al-kisei yoshev hadin le lishpot et haolam. Y sobre el trono se sienta el juicio, o sea, porque Hashem fuese el juicio, lishpot et haolam, para juzgar al mundo, que Moshe Neemar, como está escrito, Veoradtim el emek Yehoshafat. Lo van a bajar, en Joel dice, lo van a bajar al valle de Yehoshafat, Beasefarim ptuchim, y los libros están abiertos, Lehayem bemaaseihem. ¿Para qué? Para fijarse cuáles fueron sus acciones, Bedinam, y cuál va a ser su din. O sea, lo que nos quiere enseñar acá el Naví es que las acciones de los seres humanos están grabadas, quedan grabadas en un libro. ¿Qué es lo que significa eso? Acá no puede recordar, obviamente que Hashem no recuerda, no es un mashal, porque para nosotros, y eso es algo que continúa incluso hoy día, incluso hoy es así, a pesar que, digamos, tenemos internet, ¿no? Y nosotros podemos escribir, por ejemplo, un mail y mandarlo, o podemos escribir algo en TikTok o agregar algo en alguna de las tantas redes sociales que existen. Y podríamos decir, bueno, pero hoy ya no es necesario el libro porque queda ahí grabado. Primero, que no siempre eso queda ahí grabado, puede desaparecer. En cambio, aquello que queda escrito, ustedes también pueden decir, también puede desaparecer, pueden quemar el libro y desaparece lo que está escrito, muchas veces ocurre así. Pero la posibilidad de que algo quede escrito desaparezca es normalmente un poco más lejano, a no ser que sea por algún tipo de intención delictual. Pero normalmente lo que se hace y queda escrito en tribunales de justicia, incluso civiles, ahí está escrito. Hay archivos de cosas que quedaron escritas, y por eso nosotros sabemos qué fue lo que ocurrieron en esas cosas. E incluso gente que podríamos nosotros haber pensado hoy, desde hoy día, mirando hacia atrás, que uno se pregunta por qué escribieron esto, por qué escribieron cosas que los denigran a ellos tanto, que digamos, que finalmente se transforman en una ofensa para ellos mismos. ¿Bien? Hay muchísimos archivos, por ejemplo, de la Inquisición, que hablan de sus investigaciones, de sus entrevistas, entre comillas, sus torturas y todo lo demás. Y todo lo dejaban escrito, y todo lo escribían. Escribían exactamente lo que le hacían a esta pobre gente. Y ahí están los archivos. Entonces uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué? Si ya vas a hacer algo terrible y tan malo, entonces no lo escribas. ¿Por qué lo escribes? Pues simplemente la persona, incluso que sepa que lo que está haciendo puede ser que entienda, y muy poco a lo mejor entendían de que no estaba bien y se vanagloriaban de lo que hacían, lo dejaron escrito. Entonces, lo que queda escrito tiene una trascendencia. Cuanto más, por eso que se utiliza como ejemplo de que nuestras acciones en el Shamaim quedan escritas en libros. No es que en el Shamaim hay un libro, pero el recuerdo de eso está presente. Y eso allí no se puede borrar. Se puede cambiar si la persona vuelve en Chubá. Puede hacer cosas como para que los decretos que salen de las acciones que hizo cambien. Eso es posible. Pero no es como un archivo que yo quiero hacer desaparecer para no saber qué fue lo que pasó en tal o cual lugar o en tal o cual año. Allí queda todo registrado y no hay una coma que caiga de aquello que hemos hecho.
Entonces, ese es y obviamente las naciones del mundo de las que se está hablando acá, está hablando de los Malhuniot. Entonces, ese es lo que acá nos quiere enseñar el Naví. En el siguiente pasuk, el pasuk Yud Aleph, dice, Hazé Abed, estaba yo mirando, Bedain min Kal Milaya, Be Rab Rebata Dikarna Memalela, Hazé Havet Adiketilat Jebta, Beoba Gishma Beyehivat Lekedat Esha. Dice Daniel, estaba yo mirando, Bedain, y entonces Minkal Milaya, de la voz de las palabras Rabrebata grandes, o sea, estaba mirando, y de pronto se oyó la voz de las palabras grandilocuentes, de las palabras grandes, que Dikarna me malela, que el cuerno pequeño, no se olviden que el cuerno pequeño tenía una boca que hablaba, ¿no? Y empezó a hablar, Betty estaba mirando, que hay una shela, porque dice estaba mirando, tenía que haber dicho estaba escuchando, ¿eh? Porque dice yo estaba mirando y, miré y escuché la voz, pero dice siempre estaba mirando. Estaba mirando hasta que fue muerto este animal, Bad, y desapareció. O sea, el cuarto imperio desaparece, el animal desaparece. Gishma, y desapareció su cuerpo. El cuerpo del animal este desaparece. De Yehivat le queda ella. Y fue entregado para que se lo queme el fuego, para que el fuego lo queme. O sea, este fue el din, ¿no? Este fue el castigo que recibió este cuarto animal, simplemente como vamos a estudiar ahora. Estamos hablando, por lo tanto, y esto quiero que lo entendamos, estamos hablando acá de la destrucción del cuarto imperio, o sea, de la destrucción del imperio de Edom. ¿Cómo va a ocurrir? Entre paréntesis, nosotros leímos este Shabbat, si ustedes recuerdan, en la parashá de Vaishlach, siempre se lee en la Haftará Hazon Obadiah. Y allí el Naví Obadiah enseña cómo va a ser destruido Edom, cómo Edom desaparece. Y habla también del Mishpat, de Hayum Oshin, de Halcyon Lishpot Esav, ¿no? Van a subir a juzgar en el monte de Sion, al monte de Esab. Entonces, es algo que está presente en las profecías de la destrucción de este último imperio y de su juicio y de su castigo. Rashi explica así. Vamos a ver Rashi, después Malvin, para comparar la destrucción del imperio. Dice, Minkal Milaya, Mikola Devarim, la voz de estas palabras, Agvohot, grandes, elevadas, ¿no? Shea Keren Medaberet, que el cuerno está hablando, Altaja mató Shelatik Yomim. Y en ese momento subió la ira de Hashem, de Atik Yomim, Ad di Ketilat Hevta Beovat Gishma, hasta que finalmente decidió destruir el animal, la bestia, la destruye y su cuerpo se desaparece, se pierde. Lekidat ella, lemaholet ella, o sea, Hashem mandó un fuego y destruyó la bestia, destruye la bestia. Umidrasho, esto es lo que dice aquí, ¿no? Sin embargo, esto es precisamente lo que leímos en Obadiah. Si ustedes recuerdan, Obadiah es un naví que escribió solamente un peric, es solamente un capítulo, y cuando se lee la Haftará, se lee toda la Haftará. Y allí Obadiah escribe, Hashem le dice a Obadiah que escriba, Hi y yo Shel Yaakov. ¿Cuál es el fuego con el que se destruye a Esav? Esto es el fuego de Jacob, como está escrito ahí, Behaya Bet Yaakov Esh, y va a ser la casa de Jacob Esh, fuego. Y eso fue lo que destruyó precisamente al Malchut, a revivir, al cuarto imperio, que acá vemos que Hashem mandó un fuego, que es el fuego de Jacob, y destruyó
a este imperio. Este es el centro del tema. Sobre eso gira, sobre ese punto gira esto que estamos hablando, y por lo tanto se conecta obviamente con Obadía. A pesar de que Obadía vivió como 200 años antes de Daniel, más o menos, en otra época, en la época del rey Ahab, de Eliyahu Naví, y estamos nosotros acá al final del Galut de Babel. Entonces, más o menos son casi 300 años antes vivió Obadía. Y de todas maneras, la idea que Hashem nos quiere enseñar, que la destrucción precisamente de este cuarto imperio va a ser a través de qué, a través del fuego. Y sobre eso hay que entender un poquito más en profundidad qué significa a través del fuego, qué es lo que les va a ocurrir, qué es lo que les va a pasar. Entonces trae el Naví lo siguiente. Dice así. Esto lo quiero leer en el Malvin, que dice, Hazé Abed, yo estaba mirando, Beadin, entonces Minkal Milaya Rebeo. Estaba mirando, como les dije, y se aparece la voz, ¿no? O sea, escucha la voz que habla. Muchas cosas grandes, ¿no? Como ellos suelen hablar, ¿no? De forma muy grandilocuente. Raasha Ikara Din de Haavon vio que el Ikar, punto principal del Din, del pecado Anichtab Sefarim, y del pecado que está escrito en los libros, Hu al Kol Devarim Akdolim Sheakeren Medaber. Y esto es lo que queremos entender. Yo les había dicho que hay una she'elá, hay una pregunta, hay una pregunta interesante y amuká sobre el pasuk. Daniel dice, yo vi, ¿qué cosa? Entonces, que de la voz, de las palabras, pero no se dice así. Tendría que haber dicho yo escuché, en Shamit, no Hazit. Tendría que haber dicho no Havit, Haza, no Hazat. Tendría que haber dicho Shame, o sea, escuché. ¿Por qué dice vio? Entonces, esto es lo que el Malvin nos quiere hacer entender, que aquí la expresión vio significa entendí, comprendí. ¿Qué es lo que comprendí? Que el castigo vino, que el Icar del castigo vino precisamente por esas palabras grandilocuentes. Dice el Malvin, Ra'a Sheikaradin, que lo principal del juicio en contra de Esab, Beheavon Hanichtab Basfarim, y del pecado que está escrito en los libros, Hu al Kol Devarim Akdolim, es con respecto a la voz de las palabras grandes, grandilocuentes, Sheakeren Medaber, que el Keren que el cuerno pequeño habla. Bejen Keren a Ishmaelim, y también el cuerno de los Ishmaelim, Shehu Neviam, que es su profeta, Noten Toratán, que les dio la Torá de ellos, Diber Sará, habló cosas equivocadas a la emuná amitit de Hashem, sobre la emuná correcta y sobre Hashem, Bealzeba y Karadim, y sobre eso viene el principal del castigo. O sea, ¿qué fue lo que Daniel vio? Ya sea que el Malvin está introduciéndonos al hecho de que el Keren pequeño es el Islam, y el Islam habla grandilocuentemente. Para aquellos que nosotros que venimos del occidente, del mundo occidental, que no crecimos con musulmanes, no vivimos cerca de musulmanes, nos cuesta mucho entender realmente la forma que ellos tienen de pensar. Porque un pensamiento muy, muy diferente al que nosotros tenemos, y obviamente al que tiene Israel, pero también hay algo muy profundo, y esto es lo que el Malvin dice, que por eso va a haber un castigo, en la forma en que ellos tienen de hablar, la forma en que ellos tienen de referirse, de hablar. Y esto, a pesar que a nosotros nos parece, bueno, será algo cultural, pero no. Dice el Malvin,
y este es el punto que el Icar del Din viene principalmente por eso. Voy a traer algunos ejemplos, se van a dar cuenta de esta disonancia entre lo que dicen y lo que realmente ellos son o piensan. Eh, el árabe, el idioma, es un idioma muy figurativo, que habla en forma muy, como dice Daniel, ¿no? Palabras grandes, cosas grandes, ¿no? Pueden, a quien leyó alguna vez Las Mil y una Noche se va a dar cuenta de la forma grandilocuente que tienen de hablar. Eh, pero hay un ejemplo, quiero traerles una cosa muy interesante, que cada vez que cuando los árabes comen, cuando ellos se sientan a comer, eh, si es que esto es así, ¿no? Es la forma que ellos tienen de actuar. Cuando la comida está sabrosa, entonces las personas suelen decirle a la señora, a la que cocinó, le dicen salam bideki. Salam bideki. Salam bideki. O sea, la paz esté en tus manos. Pero si la comida no está buena, no le dicen nada. ¿Eh? Y esto entiende, la mujer entiende que, o sea, entiende que no tuvo éxito ese día. La pobre Fátima se va tal vez a tratar de pensar que va a cocinar mañana. Bueno, esa forma de actuar es culturalmente muy enraizada y sobre eso van a tener un castigo, porque el esfuerzo que una persona hace, por ejemplo, para cocinar, tomé un ejemplo muy simple, el premio es por el esfuerzo. Esperamos que todo salga extremadamente bueno, ¿verdad? Pero hay un esfuerzo detrás. Y no solamente se puede decir Salem Bideki si está sabroso o no. Tiene que haber algo mucho más profundo. ¿Bien? Un esfuerzo que hay, que la persona lo hace realmente porque piensa que está haciendo muy grande, algo grande y una mitzvah. No simplemente para dar de comer a unos cuantos Mohammed o Habir o Abdul o lo que llama cuantos más. ¿Okay? Además, ustedes se pueden dar cuenta también en la cantidad, como ellos se llaman, los nombres que ellos tienen. ¿No? Abdul significa el siervo de Dios, y el siervo de este, y el trono de acá, y el oro de allá, y una serie de cosas más que ellos tienen en su forma de vida. Esto, dice el Malvin, ese es el Keren Ishmael, esa forma que tienen de hablar. Y esa forma que tienen de hablar, por esa forma van a ser juzgados. Continúa el Malvin y dice, Adi Ketilat Hevata, hasta que van a matar a Hashem, va a matar a la bestia. Shehu Bintol Koaha Ishmaelim, le va a quitar la fuerza a los Ishmaelim. Beubad Gishma, y el cuerpo de ellos se va a perder. ¿Por qué? Porque va a quedar consumido por el fuego. ¿Qué fuego? Fuego de Jacob. ¿Quién sabe, no? Si esto va poco a poco, o si esto en algún momento Kadosh Baruj Hu lo va a traer todo junto. Eso no está escrito acá. Pero Hashem, el Naví lo dijo, si Daniel lo dijo, es porque Hashem le dijo que así va a ser. Si el Malvin lo escribió, quiere decir que a Kadosh Baruj Hu le puso en su mente, escribe esto, para que en el 2023 alguien lo lea y entienda un poquitito tal vez de lo que está pasando en el mundo. Seguimos en el siguiente pasuk, pasuk Yud Bet. Dice, Ushear Hebata, Hediu Shaltanhon, Ve'arja Behain Yehibat Lehonat Zman Veida. Entonces, porque la bestia, la cuarta, se quemó. ¿Okay? Se quemó. Y en el Yud Bet dice, Ushear Hebata, y el resto de los animales, o sea, no se recuerdan que eran varios los que habían salido, ¿no? Rashi nos explica, Ushear Hebata, Lishear Malhuyot, o sea, el resto de los reinados que quedaron, Esiru Minashamain Memshaltam, van a quitar del cielo su poder. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que los Malhuyot, si bien a nivel histórico terminaron, o sea, los babilónicos desaparecieron. No hay hoy babilónico, hay Irak, pero no es lo que era.
Después vinieron los persas y también ya no están, entre comillas. Y los griegos, bueno, también, ¿no? Pero hay un Rav, no muy conocido, ustedes lo deben conocer, que es el Maharal de Praga. Él tiene un libro que se llama Ner Mitzvah. Ner Mitzvah, que escribió el Maharal de Praga, que es un libro sobre Hanukkah, precisamente ahora sobre Hanukkah. Y en él el Rab escribe y describe todo lo que nosotros estamos leyendo ahora, las visiones de Daniel, las escribe porque él quiere llegar al Malhut de Yaván, al reinado de Yaván, quiere hablar sobre ellos porque es Hanukkah. Entonces va describiendo todos primero, todos los Malhuyot, cada uno, lo que significan sus características, a nivel un poco más filosófico lo que Rashi y Malvin están describiendo. Yo les estoy explicando más en detalle, o sea, qué es lo que va a pasar, qué es lo que les va a ocurrir, cómo están, cómo se separan, etcétera. Y el Maharal lo estudia más a nivel de rayón, de idea, que es lo que indica a nivel de idea, que en el nivel más filosófico. Y una de las cosas que él dice es que la influencia de los Malhuyot nunca cesó. O sea, por el hecho de que los griegos desaparecen y ya no están, no quiere decir que esa forma de pensar haya desaparecido. Continúa presente de muchas maneras y él explica cómo. Lo mismo que Edom, a pesar que Edom desaparece como Roma y vemos que en el futuro lo van a quemar, y al parecer el cuerno pequeño del que se está hablando, Malvin dice que es Ismael, ¿no? Dice de todas maneras el Maharal que estas ideas, estas influencias van permaneciendo, van quedándose. ¿Okay? Sin embargo, acá en Rashi, cuando quiere explicar esto que el resto de los animales se les quitó el reinado, se les quitó el poder, ¿qué es lo que quiere decir? Que la forma de influir que tenían, que tuvieron durante toda la historia, va a comenzar a descender, va a comenzar a bajar. Y como el mundo no puede quedar sin poder, va a comenzar a subir otra idea, que esa es la idea de la Torá, la idea de Hashem que está en el mundo. Por eso dice después, en este mismo pasuk, estoy en el Yud Bet, en el 12, dice, Be'arja behain yehivat lem, y Uzman nitan lahem, a estos malhuyot se les dio un tiempo, Bahaim, para que estén vivos, Adiom Moed Milhemet Gog Magog. O sea que la influencia de ellos sigue, de pronto baja, pero la vida continúa. O sea, si bien las naciones hoy día todavía tienen cierta influencia, cada vez va bajando más. Y debería ir subiendo Israel. Y poco a poco ocurre. Es algo de no creerlo, como esto, cómo va surgiendo Israel de muchas partes, de muchas formas, que vamos a ver muchas cosas muy grandes. Y ellos, estas naciones y sus reinados van a ir bajando, van a ir desapareciendo, van a ir yendo a otro lado, van a ser destruidos. ¿Okay? Y allí va a aparecer una verdadera luz. Mientras esto ocurra, las naciones van a tener vida. ¿Hasta cuándo? Hasta la guerra de Gog y Magog, así es como Rashi lo quiere enseñar. ¿Eh? Van a tener vida León ad Zeman Beinam, hasta la guerra de Gog y Magog, y esto es lo que él dice Zeman Beinam. Ok, antes de comenzar a abrir lo que está escrito después, espero poder, no, tal vez hoy día en esta clase no vamos a ver, porque más adelante Daniel nos dice cuándo, entre comillas, ¿bien? Cuándo va a venir el Mashiach, o sea, cuando esto termina y viene el Mashiach, está escrito en los libros, no sabemos interpretarlo, no piensen que ya que sé, no sé, pero está escrito, sabemos que está escrito, solo que no sabemos leerlo. Pero hasta Gog y Magog las naciones continúan. Entonces quiero solamente agregar algo y después si tienen ustedes preguntas. Eh, dice el Malvin Yeter Malhuyot, el resto de los reinados, Beshaltanuta, el resto van a perder su poder, Huaman Shalah, Beyat Hazakao Beachzariut. Van a perder su poder y su crueldad, va a ir bajando,
Eso no quiere decir que dejen de ser crueles, van a ser crueles, todavía lo hemos visto, ¿no? Pero va disminuyendo. Quemó Menchelet que Isarea Romin, por ejemplo, los romanos, dice, Beta Jurban usar Az. Y entonces desaparece. Orja Bajaim y Ben León les dieron tiempo. Beisharu Bajaim, van a mantenerse vivas las naciones. Leanihik Velo Shaltanut, para comportarse, escuchen bien, Velo Shaltanut, sin poder. Beaino Benahat, con tranquilidad. Ubetov, con bondad, con cosas buenas. Shelo Bederech Retzach, sin asesinar. Entonces, cuando él dice esto así, entonces entendemos que todavía falta, ¿no? Porque dice son dos cosas. En un momento se les quita el poder de ser crueles. ¿Ok? Retzach, dice acá, asesinato. Y después que ese poder se quitó, todavía van a vivir hasta Gog y Magog. Y ese tiempo que viven hasta Gog y Magog, van a vivir Betov, van a vivir bien, las naciones estamos hablando. ¿Okay? Si lo tratamos de entender como él lo dice, entonces parece que todavía la primera parte no ha terminado, o sea que todavía ellos siguen en el, tal vez no de una manera tan evidente como antes, de siendo unos verdaderos asesinos, pero digamos menos que antes. Ad Zman Veidan se les va a dar tiempo, dice, Ad Sheyagia Harita Yamim Hanoadim, hasta que llegue a Harita Yamin, que está ya previsto cuándo va a ser, ya se sabe cuándo es. ¿Eh? Él va a traer acá una idea de cuándo va a ser, pero hasta ese momento, primero se les quita el poder a las naciones y por lo tanto dejan de ser tan asesinos y después todavía se les da vida hasta el momento de Gog y Magog, de la guerra de Gog y Magog, cuando esta venga y lo que signifique. Simplemente como para terminar, antes de abrir el tema de las fechas que se traen acá, dice el Pasuk Yud Gimel, como ustedes se pueden dar cuenta, estos Pesukim son muy complejos, tienen muchos detalles, hay que explicarlos bien cada uno para no confundirse. Y enseguida les explico por qué hay gente que se confunde. Hazeabet estaba mirando, de Jezbel Eliah, estaba mirando en la noche, en el sueño de la noche, de Aru y aquí, Imanane Shemaya, Imanane Shemaya, en las nubes de los cielos, que Bar Enash, vía un ser humano, Ate, que venía Java, que estaba viniendo, Vead Atikiomin, que venía hasta el anciano de los días, Meta, que Domoi Hakrabuhi, y delante de él se empezó a acercar. Ok, ¿por qué me voy a... Ahora la avenida, está hablando acá de la avenida del Mashiach, simplemente quiero dejar abierto lo siguiente, ¿okay? Es importante que estos psukim, que son psukim tan figurativos, donde hay tantas imágenes que representan cosas, que indican circunstancias, e indican ideas, sean bien conocidos, sean bien entendidos según como nuestros sabios los han descrito. ¿Por qué? Porque lamentablemente todas estas escrituras son tomadas por los Goim muchas veces y leídas en forma literal y, por supuesto, completamente tergiversadas y completamente mal entendidas. ¿Sí? Ahora, voy a dejar abierto el tema con respecto a la venida del Mashiach. Según lo que está escrito en el Tanaj, el Mashiach puede venir de dos maneras distintas. Puede venir de una manera complicada, compleja, Gog y Magog, la guerra de Gog y Magog, y eso está simbolizado como una persona que está sentada en un burro, porque el burro camina lento, no es que camine rápido, camina lento y por lo tanto indica una venida lenta, complicada, debido a, obviamente, que Israel no se prepara lo suficiente. Y existe otra posibilidad de que el Mashiach pueda venir, que es de una manera muchísimo más óptima, que es como este hombre que viene en una nube, en el sentido de algo muy, muy esplendoroso, muy grande, sin dificultades. ¿Okay? Esas son las dos maneras, lo que dice acá Daniel y lo que dice Zeharia. Lo del burro, eso de esa lo vamos a tratar de estudiar la próxima clase, cuando les explique por lo menos lo que Daniel nos legó, de que hay una posibilidad de que el Mashiach venga si todo Israel vuelve en Chubá. Entonces el Mashiach va a venir como si es un mashal, no quiere decir que va a bajar en una nube, no, no es así. ¿Eh? Es un mashal, es una imagen de algo muy glorioso.
muy, muy grande. Y esto es lo que Besat Hashem quiero estudiar la próxima clase. ¿Cómo va a ser esa venida si es que Besat Hashem Am Israel vuelve completamente en Tshuva? El color blanco que nos ha seguido, ¿no? De la vuelta en Tshuva y de la bondad. Todo. Podemos comenzar con las preguntas si ustedes tienen.